En el capítulo de hoy, la verdad que pasan cosas muy interesantes. Os puedo decir como titular, hablamos del mundo árabe, podemos hablar por ahí. Hablamos de comunicación, comunicación enfocada al liderazgo de personas, como sabéis, nos entusiasma. Hablamos en un entorno del sector financiero. Hablamos de una entidad que ha cumplido más de 50 años dentro de la industria. Y también hablamos de la transición de profesionales, pero también hablamos de si mañana vas a ser director general de una compañía y no sabes cómo desembarcar, ¿qué debo hacer? Pues debes ver el podcast. Muchas gracias y os espero en el capítulo. Pues bienvenidos al nuevo capítulo de Ecos de Liderazgo. Por supuesto, no os cuento nada nuevo, me hace mucha ilusión este capítulo de hoy, ya que vamos a hablar con una persona que es un líder dentro de su industria es el sector financiero, y una característica, bueno, la verdad que Javier, ya os presento a Javier, tiene muchas características, pero una que es la que vive ahora, que es tender puentes de culturas y oportunidades dentro de la industria financiera. Javier Sierra, 32, 33 años ya en el sector financiero, has pasado por el BBVA, ING, Royal Bank of Scotland y ahora estás de director general de Ares Bank. Eso es. Oye, Javier, muchísimas gracias por venir hoy. No, gracias a mí por invitarme, que siempre es un gusto estar aquí, más con un buen amigo. No, un placer, la verdad que te lo agradezco un montón. Y cuéntanos, antes de entrar en Ares Bank, porque yo creo que puede dar dos podcasts, porque tu banco es un banco súper interesante, me interesa entender también el perfil de Javier, de cómo es ese camino, ¿no? Pues desde esa banca española a la internacional y a dónde estás ahora, ¿no? Cuéntanos cómo influye Javier por el mundo financiero. Pues muy curioso, yo empecé a trabajar en el año 92, después de las Olimpiadas y de la Expo, que había una crisis terrible en España, y empecé en el único sector donde me ofrecieron un puesto de trabajo. Ah, muy bien. Entonces, es un sector por vocación. no tuve que elegir, fue la oferta que tuve en aquella época en Argentaria y bueno, desde el principio pues me aplicaron la etiqueta de perfil polivalente, con lo cual estuve en distintas ciudades y en distintas áreas del banco. Estuve en Barcelona en corporativa y en oficina, en Sevilla en recursos humanos, en Madrid en créditos y luego por vueltas de la vida, básicamente porque hablaba alemán, me fui a Alemania donde estuve 2 años y medio ya en desarrollo de negocio, que es lo que he hecho siempre. De ahí me mandaron a Nueva York, donde estuve otros 2 años y medio, y después ya por distintas razones me volví a España y ahí estuve 2 años antes de irme a ING pero algo diferente después de 10 años. En mi camino luego se cruzó Royal Bank of Scotland, que era un banco muy ambicioso y que llegó a ser el mayor banco del mundo en balance. También fue la mayor crisis del sector financiero, lo cual, pues, como me ha dado la vida, fue una oportunidad enorme para aprender, aunque al principio fue dolorosa. Claro, la del 8 te pilló en Royal Bank. Sí, y fue terrible. Un banco que pasó de 220.000 empleados a 60.000, de 33 países a 7, 8, y en España pues de más de 200 a 6. Pero lo bonito de la historia es que se reconstruyó. Hoy en día es un banco que tiene un beneficio de más de 5.000 millones, es muy potente, y en el camino, con dolor, pero con voluntad, pues aprendí un montón de cosas que luego estoy aplicando de manera muy natural en las siguientes etapas, ¿no? Y en el camino pues siempre yo era facilón. Si me decían, oye Javier, cuento contigo para irte a Recursos Humanos a Sevilla, pues me voy. ¿Que hay que ir a Alemania? Pues me voy. ¿Que hay que ir? Y la verdad es que fue una combinación en la época premóvil de experiencias personales y profesionales que me han hecho lo que soy hoy en día. ¿Y Ares Bank? ¿Cómo llegas tú a Ares Bank? Porque al final, evidentemente dentro del sector, pues ahí no hay nada estrambótico, sigues dentro del sector, pero ¿qué es lo que te enamora del proyecto? ¿Qué es lo que hace que hoy estés dirigiendo? Además es un banco que cumplisteis 50 años este año, que tiene mucha historia, que tiene muchos retos, pero retos súper bonitos. O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo los estás afrontando? Pues a ver, llegué, porque a mí me gusta decir la verdad, estaba en un periodo de transición laboral, porque NatWest y RB se cerró su oficina en España y estaba dándole muchas vueltas y me había prometido no volver a banca. Y al final del proceso tenía 2 ofertas, una de los 2 grandes bancos españoles y esta. Una era más vinculada al talento y esta pues a una dirección general, que era lo que había hecho en mi puesto anterior. Y de esta me gustaron varias cosas. Un día por la mañana me senté y dije, sé honesto contigo mismo. Empezando por la más trivial, de que estaba muy cerca de casa y que siempre hay que valorar el tiempo, hasta las más fundamentales. Una cultura que yo no conocía,
pero que está al otro lado del Mediterráneo, es que está aquí está al lado, muy ¿no? cerca. Y con la que luego he descubierto que nos unen muchas cosas en lo personal y en lo social. La capacidad de llevar una entidad completa. Esto es una sociedad anónima y yo pues llevo desde la parte de negocio, que es la que me es más natural, y las personas, hasta asesoría jurídica, sistemas, todo, ¿no? Y reporto a un consejo también multicultural. Tenemos argelinos, tenemos libios y españoles. Y luego yo creo que era un banco en el que podía aplicar mucho de lo que aprendí en mi etapa en RBS, pero no partiendo de una situación de crisis, sino de un banco que estaba bien. Claro. Y ha sido, de verdad, agradezco al paro el haber considerado esta oportunidad, porque si no la más divertida de mi vida, está empatada con la primera. Sí, ¿no? Sí. Oye, ahora entramos más en Ares Bank, pero además como lo has mencionado tú, y yo creo que además es interesante para la gente que nos ve, al final, como sabes, nos dedicamos a los recursos humanos, a cultivar talento, que es lo que nos gusta. Claro, hay otros ejecutivos que han pasado y otros están ahora en ese periodo de transición. ¿Qué recomendación les puedes dar? Porque yo creo que puede ser útil y además, oye, dar luz, ¿no? Porque seguro, como todo en la vida, cuando uno entra en un círculo, a veces lo ve más claro, otro día lo ves menos claro, pero al final, oye, a las pruebas me remito, hay camino. ¿Qué te funcionó, qué no? ¿Y qué recomendación les puedes dar a los que están en esa situación ahora? Pues bueno, yo creo que en general lo primero que tienes que hacer es hablar con los que lo han pasado. Ya. Porque ellos son los que han caminado el camino que tú has caminado. Y para mí siempre en la vida me voy a los expertos, y el que lo ha pasado se ha vuelto un experto en carne propia, ¿no? Entonces me reuní con un par de personas y me dieron una serie de consejos que es lo que comparto, ¿no? El primero, tienes que asumir que hay mucho dolor y tienes que dejarte sufrir. Lo que tienes es que limitar el rango de dolor. El de dolor y el de euforia. Me decía un amigo, mantente en un rango, ni te vengas arriba cuando hay una oportunidad que está muy cerca, ni te hundas cuando se caiga, ¿no? La segunda, tienes que tener una o dos personas a las que llames cuando estás en un bajón, para que también quites un poco de peso a tu familia, ¿no? Porque hay que conseguir sacar la pena de tu casa, porque es contagiosa y entonces tiene efecto multiplicador. La tercera, hay que trabajar mucho más que cuando estás empleado. Es un trabajo, ¿no? Como se dice, Sí, ¿no? o sea, yo le decía a la gente, es decir, tengo un empleo, lo que no tengo es una nómina, pero tengo un empleo, porque no te das tregua nunca. Trabajas sábados, domingos, te formas en lo personal, te formas en lo profesional, tienes que trabajar lo que yo siempre llamo el software y el hardware, ¿no? Tienes que tener tu perfil en LinkedIn y en redes en las que consideres muy trabajado, tener tu currículum o cualquier pitch que sea tuyo también muy preparado, y tu personal elevator pitch muy trabajado. Y la parte luego, esa es la parte del hardware. Y el software, tienes que ir a eventos de networking, buscar qué foros son en los que trabajan. Y esto no te lo digo porque estés tú. Hay que contactar a las personas que se dedican a esto, porque de hecho mi trabajo me vino por esto. Es verdad que el otro me vino por un contacto personal, pero hay una serie de puestos, y más a ciertas edades, que los gestionáis personas y profesionales del sector, porque los consejos se cubren, ¿no? Prefiero que venga con un informe. Y luego hay un par de frases que me ayudaron, ¿no? En el camino siempre está la duda de, ¿y si cojo algo que sea de menos nivel? Pues para mí hay una frase que es decir, hay pasos que no te llevan donde tú quieres ir, pero te sacan de donde estás. Si esa oferta te saca del momento en el que estás, cógela, porque la vida se va viviendo, ¿no? Yo cogí una oferta que no tenía muy claro si era un proyecto que me iba a aportar todo lo que me ha aportado, y al final me he quedado ahí. Luego, otra cosa que me contó un amigo es, aunque te desesperes, piensa, si conoces a alguien que es bueno y trabajador, que al final no se haya colocado, porque vas a llegar a la conclusión de que todo el mundo se acaba colocando. Lo que tienes que hacer es prepararte, y la última, que es un poco difícil, cuéntale a todo el mundo que estás buscando trabajo, porque si te da vergüenza y no lo cuentas, nadie te puede ayudar, ¿no? No es verdad. Entonces, con esas cosas, como le digo a la gente, tu camino es más corto y menos doloroso, pero es doloroso. No, es muy potente lo que has dicho, y de todo lo que has dicho, que me encantan todos los consejos, pero este último, que en España cuesta, o sea, nos cuesta mucho ese ego o no sé qué llamado qué, de exponerse, porque al final esa vulnerabilidad, que da también para otro podcast, la importancia de la vulnerabilidad del liderazgo, que a mí me encanta, que no pasa nada, o sea, y además es que no sabes, porque a lo mejor estás ese día desayunando con alguien y que es el que tiene la solución, pero como no has hablado con él, dices, joder, no me ha ofrecido nada, que no se lo has dicho, o sea, ¿qué te va a ofrecer? O sea, clarísimamente, la gente le da algunos mucho perfiles, pudor. le da mucho pudor. Es la palabra es pudor realmente. ¿Tú estás buscando trabajo así? Dilo. Pues cuéntalo.
Claro, porque el de delante tampoco, o sea, te juzgas tú más que los de enfrente. O sea, al final estás jugando esa partida contigo mismo y es dura. ¿Tú que juegas al golf? Sí, sí, sí. Pues te ayuda mucho porque hay hoyos que juegas mal, que son meses que pasa nada, y hay otros que juegas bien. Y al final es un... cuando acabas la vuelta es cuando sabes si has disfrutado o no. Totalmente. No, vamos, súper potente. Muchas gracias, porque al final esto es generosidad otra vez para la comunidad y esto nos viene bien a todos. Y entrando en Ares Bank otra vez, y ahora sí que quiero profundizar porque la historia es muy bonita y lo que se pueda contar públicamente, porque claro, Javier y yo tenemos una buena relación ya de amistad y claro, hay cosas que se pueden contar y otras que no. No pasa nada raro en el banco, por supuesto, pero bueno, que yo hay cosas del cuarto de baño que no cuento fuera, ¿sabes? Es decir, Está claro. entonces lo que se puede contar de... Pues claro, es que al final... Bueno, cuéntalo tú, o sea, es decir, A porque ver, realmente es un banco potente, con sus es un banco peculiaridades. que yo lo llamo de nicho, pero de nicho es bueno y siempre pongo el ejemplo y no hago publicidad en el nombre de una tienda que hay de tartas de queso en la calle Velázquez que da la vuelta a la esquina y que hace tartas de queso, ¿no? Ya. ¿Y por qué no las hace de vainilla? Porque lo que hace bien es de queso, luego hace queso con vainilla, pero vamos, que a donde Ojo, voy... que empieza a decirse. Entonces, donde voy es... este es un banco que hace algunas cosas que muy pocos bancos en el mundo hacen, como apoyar a las empresas que exportan al norte de África, a algunos países del África subsahariana, dando confianza al vendedor de que va a cobrar. Porque como hablábamos el otro día, vender está bien, pero lo importante es cobrar. Y nosotros le damos a los vendedores la garantía de que van a cobrar, y esto lo entronco un poco con lo que comentabas antes, tendiendo confianza, ¿no? Nosotros somos un banco español, sociedad anónima, supervisada por el Banco de España, pero nuestro accionariado es libio y pertenecemos a un grupo que está en más de 22 países, con lo cual tenemos muchos bancos donde no yo, pero los libios que tengo en el banco llaman a sus hermanos y arreglamos muchas cosas para nuestros clientes. Y también hacemos un papel de dar conocimiento del mundo árabe y de los serios que son en sus negocios a las contrapartidas españolas y europeas. Pero un banco que se dedica a financiación de comercio exterior fundamentalmente, todo el norte de África y Turquía, Irak, Jordania, algunos países del África subsahariana. En Oriente Medio estamos haciendo cosas, pero es un área pues, donde el sistema financiero es muy potente y a lo mejor la confianza ya existe, porque hay mucho dinero. Y luego, aparte, obviamente, pues tenemos todos los servicios donde somos un banco más. Pero en esto somos de los mejores, sin duda, de Europa y del mundo creo que también. ¿Y cómo conseguís hacer, o sea, para diferenciaros de esa manera, para lo que tú dices, oye, pues ser en ese nicho los que marquéis la diferencia? ¿Qué es la clave? Yo creo que varias cosas. La primera, tenemos empleados que en los dos lados del Mediterráneo te hablan tu idioma. Tenemos aquí plantilla fundamentalmente española, pero la dirección general es un ejemplo. Estoy yo y el director general junto es libio. Con lo cual, dependiendo de quién venga, pues le paso a uno o al otro, aunque el idioma oficial del banco es el inglés. Y la parte fundamental es que yo les puedo quitar la preocupación de cobrar de una serie de entidades que son muy serias, pero que en Europa son desconocidas y que para mis accionistas son de total confianza. Entonces podemos hacer operaciones muy potentes en Libia, que es un país que tiene una limitada presencia en el mundo y hay bastante desconfianza, donde exportan, hay empresas españolas que están trabajando en el aeropuerto, poniendo radares y bueno, no me fío del banco local porque igual está muy vinculado al gobierno, no te preocupes, yo te lo pago en Madrid y no tengas ninguna duda. Entonces lo que hacemos es dar mucha tranquilidad, mucha confianza, no hemos tenido un problema de impago en nuestra vida y nuestro diferencial es que yo ese mundo lo conozco y estoy muy cómodo, cosa que en Europa no suele pasar. Claro. ¿Y qué claves, sobre todo también, o sea, hemos hablado de la transición, luego hay otro punto clave, tú has sido un paracaidista, que has caído en algo que ya está establecido. ¿Qué consejo le das? Ahora vamos otra vez, esto parece que vamos ayudando sí. Al que aterriza, ¿no? Porque al final, claro, no puedes ir un elefante en una cacharrería. ¿Qué ha sido tu libro o tu código para poder entender la cultura y luego empezar a aplicar? Porque claro, al final hay gente que piensa que es simplemente aterrizar, observar y no tocar. No, al final te han contratado para liderar y dirigir, luego tienes que tocar. Pero hay que saber cuándo tocar y qué tocar. Entonces, sí. Cómo analizar y hacer eso es un arte, ¿no? ¿Cómo has hecho esa vía de paracaidista, analizar y empezar a tocar? Me encanta el símil porque yo digo que a mí me descolgaron en el despacho del director general con 80 empleados que me miraban como un señor raro
y que obviamente pues preguntaron por Madrid a ver qué tal era yo. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es lo que tú has dicho, que es al principio estate quieto, observa, salvo que haya cosas, incendios que apagar, ¿no? La segunda es también identifica cuáles son las personas claves, idealmente en lo positivo, y cuáles son las personas conflictivas, pues para ser consciente de dónde tienes las fortalezas y las áreas sobre las que trabajar. Y mucha comunicación. Al principio eres menos asertivo y escuchas más, y luego vas construyendo. Tienes que tomar algunas decisiones difíciles, porque hay algunos casos donde la transición no se puede hacer con las mismas personas. Yo siempre cuento el símil: cuando los equipos suben a primera, lo han hecho con un equipo muy bueno, pero en primera necesitan a veces otro perfil. Pero yo he intentado limitarlo al mínimo, y además siempre dando una salida lo mejor posible al que sale. Primero porque se lo merece, porque ha trabajado mucho; segundo porque es un ejemplo para los que se quedan, ¿no? Y luego estar muy abierto y muy interesado en conocer esa cultura, el tipo de negocio, no venir con sesgos, que todos los tenemos un poquito, pero los vas aparcando, y dedicar mucho tiempo a hablar con las personas, visitar los países para hacer una inmersión. Y ha sido bastante más fácil de lo que yo esperaba mi adaptación, no el día a día, que como todos los sitios el día a día tiene sus momentos buenos y menos buenos, pero es un tema de primero mirar. Pensamos que hay que llegar y hacer, no, porque te vas a equivocar. Y luego muchas dosis de reuniones bilaterales para ir también generando confianza y salvando las reticencias, ¿no? Porque yo traje un mundo anglosajón a un mundo árabe. Claro, Porque entonces al principio pues la gente le costaba más, y sobre todo yo creo que lo más le ha costado es el ritmo y el ritmo de cambio, que son dos cosas que en un mundo árabe pues van más lento. Y de cara a en el momento que ya empiezas a, pues eso, a moverte, a fluir, la cultura, que esto ya lo hemos hablado, yo sé que para ti es muy importante. ¿Cuáles son tus claves, no, normalmente, pues un poco para entender qué pasa, qué no pasa, qué es lo que no puede faltar en una oficina tuya o una empresa tuya, pues de lo que está referido a lo que es la parte cultural, a la parte del liderazgo, qué es lo que valoras más, y cuáles son las líneas rojas que no permites en tu oficina? Voy a empezar por las últimas. Yo no permito un ambiente de cotilleo excesivo. La gente tiene el derecho a hablar de lo que quiera, pero yo siempre digo, de los temas que os preocupen, venid a hablarlos con nosotros. No lo habléis entre vosotros porque se monta una bola. Entonces, fomento la comunicación, pero antes te lo comentaba, bidireccional. Si tú esperas que yo siempre te comunique y tú no me cuentas nada, no solo es injusto, sino que encima es malo, porque yo no conozco tu esto. Luego, no me gusta la cultura ni de la culpa ni de las excusas, porque además mi estilo fomenta el que a mí me da igual de quién sea, entre comillas, culpa. Si tenemos un problema, dediquemos toda la energía a la solución, no a ver quién es el culpable. Y luego entender muy bien por qué ha pasado eso, porque sin prejuzgar, puede ser que está teniendo un problema personal, no le has formado, está excedido en su carga de trabajo. Entonces, primero buscar la solución y obviamente una lección aprendida. Pero no me gusta la cultura de la culpa. Y me gusta una cultura en la que no haya miedo al error, que está vinculado al anterior. Si no probamos, es como en el esquí: si no pruebas cosas nuevas no te caes, pero caerte es parte del aprendizaje. Entonces, por lo tanto, la parte que no me gusta es que haya una falta de comunicación, con lo cual tú tienes que poner tu parte y generar un entorno de confianza y seguro, que se busque la culpa y al culpable y no la solución. Y la última, que se penalice el error, cuando yo creo que en la cultura anglosajona el error es parte del éxito, ¿no? Claro. Eso es por la parte de las líneas rojas. Me gusta ser próximo, me gusta ser humano, en el sentido de liderar con el ejemplo, entender a las personas qué es lo que les motiva, qué es lo que les falta, generar un ambiente de trabajo donde se combinen comodidad y medios. Me gusta mucho tu oficina, y en parte en el banco ya hemos reformado una planta, porque la gente tiene que sentir que aparte de su salario y sus vacaciones, le das un entorno de trabajo donde parte de los beneficios se invierten en que tengan zona de breakout y una cocina que esté bien, y bueno, pues que haya una sensación de el banco se preocupa por mi bienestar, ¿no? Luego fomento la comunicación y evito las discusiones a dos. Si hay una discusión a dos donde se habla un tercero, el tercero tiene que estar en la sala, porque si no estoy viéndome a lo que no quería de los chismorreos o cotilleos, ¿no? Lo cual no quita que si tienes que hablar conmigo algo personal, pues es personal. Y me gusta sobre todo comunicación y cercanía.
la gente tiene que entenderte y saber por qué estás tomando ciertas decisiones para que a lo mejor no las aceptan, pero por lo menos las entiendan. Y ritmo de trabajo, porque nuestro futuro está en que trabajemos bien, volcados en el cliente y genere retorno suficiente para que podamos mantener nuestros puestos de trabajo e incluso hacer crecer la empresa. Muy potente. ¿Cómo provocáis o cómo facilitáis, más que provocar, esos entornos de confianza? O sea, porque claro, al final, claro, yo te pido confianza, pero hay veces, sobre todo ha llegado el paracaidista, me voy a fiar yo de este del blanco anglosajón. O sea, claro, ¿cómo se abre? Porque yo sé que has hecho un gran trabajo y la gente se ha abierto contigo, pero no se han abierto porque sí, sino porque han visto algo. ¿Qué han visto o qué has puesto? Lo primero y fundamental es que yo nunca me he ido contra nadie por haber cometido un error, ni he apoyado una solución que se basara en buscar un culpable. Eso en mi mesa no existe. No, pues esto ha sido Alberto. No tengo ningún Alberto, por eso digo ese nombre. Puedes decir Alberto. Sí, entonces, y es que me da igual. Es que me da igual. Vamos a entender, primero vamos a resolverlo y luego vamos a entender por qué esta persona cometió este error, porque a lo mejor tiene un tema personal grave y hay que ayudarle, ¿no? Entonces, prejuzgar no me gusta. Y eso lo vas demostrando con acciones. Luego, yo no permito que en el Consejo de Administración se me pregunte quién es esto. Todo lo que pasa en el banco es mi responsabilidad. Y si hay un culpable, yo siempre digo, soy yo. Y esto, claro, con 12 o 14 consejos que llevamos, la gente lo va viendo. Oye, nunca se ha dado la vuelta y ha señalado al otro. Y luego fomento mucho el contacto, ¿no? Hay una práctica que a veces se puede malinterpretar como paternalista, pero que no lo es. Yo, cuando es el cumpleaños, siempre busco un hueco para tomarme un café y está prohibido hablar de trabajo. Y yo siempre arranco contándoles cosas de mi vida y que me cuenten lo que quieran, como si me quieren contar qué periódico leen. Pero eso va haciendo cercanía, van conociendo cómo eres y cuando te conocen saben si eres una persona de la que te puedes fiar o no. Y luego está la realidad, el camino andado. Hacemos presentaciones de resultados trimestrales, hacemos una vez al mes desayuno con 4 o 5 personas para que nos cuenten qué les gusta del banco, qué echan de menos, qué les cuentan sus amigos de otras empresas. Y todo esto pues te da varias cosas, ¿no? Confianza, mejor ambiente de trabajo, orgullo de pertenencia, que para mí es clave, ¿no? El otro día me contaban una cosa que me emocionó más de lo que demostré. Me decía uno, tengo un amigo, macho, que lleva en el banco un montón de años y siempre me decía, no, yo trabajo en un banco. Y ahora me dice, trabajo en Aresbank. Y para mí eso ha sido de las cosas que me ponen la piel de gallina. Eso es potente, ¿eh? O sea, mucho, me encanta. Sí, sí. Bueno, Aresbank. O sea, sí. Eso se pondría la camiseta para jugar al pádel con ella. Ya, bueno, es que esas otras cosas. Tenemos una liga de pádel en la que tenemos obviamente un equipazo. Hemos participado en la carrera de las empresas, fuimos el otro día a los Juegos Olímpicos. Sí, por eso quería, porque es que sois muy activos. Y la verdad es que la gente disfruta y les he explicado que los 365 días del año hay ratos para disfrutar, claro, y disfrutar juntos. Y el que no quiera venir es perfectamente respetable, ¿eh? No, como el que no quiere salir en la foto y la tenemos que pixelar. Totalmente. Esto es un ambiente libre donde yo te pongo cosas a tu disposición, te puedo animar. Nunca lo hago yo para que no se sienta presionado, pero... No, eres facilitador, no, sí, no, esa es la palabra. No impones. O sea. Y luego pues hacemos encuestas de satisfacción anónimas por una tercera compañía o externa, y bueno, pues, porque yo me interesa mucho que me cuenten cómo están, claro, para mantener lo que les gusta y para intentar en la medida de lo que pueda atacar lo que les gusta menos. No, es fundamental. No, es que realmente, oye, de las empresas que han venido a hablar con nosotros, tú cultivas talento. O sea, es que eso es cultivarlo. O sea, es decir, al final requiere regar, poner, podar, abonar. Y a veces forzarles un poco. Por ejemplo, en el banco había una opinión de que trabajar era estar en el banco. Y yo les he dicho, no. De hecho, al principio me consta, y alguno a lo mejor lo escucha y se queda así, que decían que yo estaba todo el día afuera. Pues claro, pero todos mis mails están contestados, las reuniones que me pedís estoy, pero yo tengo que estar aquí contigo, contando qué es el banco, me tengo que ir a cualquier institución, por no decir una y que no se ofenda a otra, a contar qué queremos hacer, y les animo a que ellos vayan, porque eres embajador del banco, pero también aprendes mucho estando fuera, conoces gente, claro, y yo quiero que crezcan en su puesto de trabajo y
y que decidan quedarse. A mí no me gusta retener, a mí me gusta hacer un entorno en el que ellos se quieran quedar. Ahí estamos en la misma línea. Esa atracción, retener está prohibido. Sí, sí, yo no me gusta nada, no lo Nah. sabía, pero no me No, pues nada. De hecho, somos de la única o de las únicas del sector que no ponemos cláusula de competencia, que es una manera de retener ya en estado puro. O sea, yo lo visualizo como una bola de estas de dibujos animados antigua a la silla. Completamente. O sea, ya atraer al máximo. El reto es que te atraiga lo máximo posible. Por eso lo de cultivar. O sea, al final, y cultivar conlleva que en algún momento a lo mejor trasplantas la planta y se va a otro lado. Y lo voy a llevar al siguiente nivel. Cuando yo llegué había un poco una máxima de el que se va no vuelve. No, pues si se va y se da cuenta de que aquí está mejor, yo siempre le digo, eso sí, te voy a pedir una cosa. Cuando vengas en la cafetería cuentas que aquí estás mejor que en ese otro superbanco, ¿no? Sí que hacía mucho frío. Es una petición, no es un requerimiento. Si has venido porque estás mejor y nos encaja y se fue bien, ¿por qué no acogerle de vuelta? Claro. ¿No? No, súper potente. Oye, ya en la última fase siempre hacemos unas preguntas rápidas. Sí. Entonces, la primera que te voy a preguntar, oye, pues un libro sobre liderazgo, transformación, que a ti te haya impactado y que te gustaría recomendar o comentar. Pues mira, me he traído una notita porque hay un libro que me gustó mucho, es súper antiguo, ¿no? Que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y es una fábula donde te cuenta como 7 pilares que aplican a tu vida personal y profesional. Lo digo rápidamente. Sí, sí. Primero es domina tu mente. Ten un propósito claro. Mejora cada día. Cultiva la disciplina. Cuida tu tiempo. Da sin esperar. Y disfruta el presente. Y con esto es imposible que no te vaya bien en la vida y no seas feliz. Y lo puedes aplicar a tu familia, a tus hobbies y, por supuesto, a tu trabajo. No, es súper potente, vamos. Merece la pena. Se lee muy fácil, es tipo fábula con ejemplos concretos. Y yo tengo el propósito de leérmelo todos los meses de agosto para no olvidarlo. Ah, sí, en agosto le das una vueltecita. Sí. Fenomenal. Y yendo a otro lado, a la tecnología, ¿hay algo ahora mismo? Es que yo soy muy friki. A lo mejor no lo hay, pero sin entrar, está claro que y la IA es la IA, pero sin entrar en lo que es la IA, que es el gran capítulo, y mira que hemos conseguido no hablar de la IA en este caso, no quiero meterme ahí, aunque si nos metemos, nos metemos. No, pero si hay algo que tú veas que pueda ser más transgresor para tu industria, que es una industria que también está en transformación, o sea, pues el sector financiero, también da para otro podcast, ¿no? La transformación del sector financiero, sí. Pero ¿hay algo que tú veas que viene o realmente ya estamos en ese camino de la transformación y no va de una tecnología, sino es de varios procesos, situaciones, entorno? A ver, yo creo que el otro día lo pensaba, quizás con las telecomunicaciones, este es el sector que está más pegado a la tecnología. Y digo un ejemplo claro, si el banco no tiene sistemas, no sabe cuánto dinero tienes y no te puede dar lo que tú pidas por el mostrador. Claro. Entonces, todo lo que venga va a cambiar nuestro sector. Desde, como dices tú, IA, que yo creo que va a cambiar todo, pero no va a ser tan revolucionario como pensamos, sino una herramienta más, como el móvil y blockchain y miles de cosas. Entonces, yo creo que lo que vaya a revolucionar todavía ni lo anticipamos, pero vamos a ir pegados a la tecnología, porque es un servicio que igual que un hotel se da en un edificio, la banca se da en la plataforma. Sí, es el servicio. O sea. De hecho, los jóvenes no van a las oficinas. Sí, bueno, yo no voy a las oficinas. O sea, entonces, lo que cambie en la tecnología va a cambiar en la banca, porque vamos de la mano. Sí, no, es verdad. Y ya la última que te quiero hacer es un consejo para un joven, más que el que entra en el sector financiero ahora, que a lo mejor viene o no con una dinámica más pues el típico arquetipo, yo que se me voy a meter en M&A, quiero llevarlo un poco a la caricatura de M&A en estado puro, anglosajón, en Nueva York. O sea, ¿qué consejo le das a lo que se puede encontrar, qué realidad hay? Que no lo veo como negativo, porque yo creo que es una carrera como otras y es una gran escuela. Pero bueno, el mundo es el que es, y igual que viene, igual que va. ¿Qué le aconsejarías a ese que viene con ese hambre que es bueno? No, está claro. A ver, yo creo que una de las cosas fundamentales, y parece un topicazo, pero es verdad, es la adaptabilidad. Yo a lo largo de mi carrera, como contaba al principio, pues he hecho un poco de todo y todo me ha ido aportando, porque el estar un año en recursos humanos me ayuda mucho a entender tanto al Departamento de Recursos Humanos como a las personas cuando trato con ellas y a mis planteamientos. Entonces es muy importante no ir con esa mente de quiero hacer esto solo, porque la especialización está bien, pero te limita tu desarrollo, ¿no? Los directivos al final tienen un perfil polivalente en general. La segunda, que yo creo que tienes que hacer un poquito de sacrificio personal, porque hay muchas veces que hay un montón de oportunidades que implican un cambio de ciudad y un cambio
pero hay una etapa, sobre todo al principio, te hablamos de un joven, en la que yo creo que lo tienes que hacer si de verdad quieres progresar, porque te aporta muchísimo. Entonces, no es que yo me quedo en mi casa, está bien, es muy respetable, pero no es lo que yo recomendaría, porque a mí me ha ido muy bien. De hecho, yo conocí a mi mujer en Alemania, o sea que, entre otras cosas, también conozco a la persona con la que llevo 30 años por haberme movido. Y la última, fundamental, hay que trabajar. Es un sector en el que si trabajas te va bien siempre. Puede aplicar a todos, pero en banca, yo me quedé en banca sin ser vocacional inicialmente porque me iba muy bien, porque ¿qué hacía yo? Pues trabajar con más ganas y ser muy curioso y querer aprender cosas, y es un sector pues que es muy bonito y en el cual pues hay desde arquitectos hasta médicos, dependiendo, son instituciones enormes. Pero no, es inmenso. Oye, Javier, estaría hablando mucho más, pero tenemos que... Bueno, posponemos para otro capítulo. Estaré encantado, que además somos vecinos. Somos vecinos, ¿verdad? El banco está aquí al lado. Sí, sí, o sea que millones de gracias por tu tiempo y tu generosidad, porque nos llevamos muchas enseñanzas. Y nada, ha sido un placer, como siempre, Javier. El placer es mío, siempre un gusto verte y más en este entorno. Muchas gracias. Gracias.